No, pero cuando ustedes vean esto, ustedes se van a volver locos. Señores, vengan a ver esto, vengan a ver. Ay. Señores, no hay un proyecto como este en todas las terrenas. No van a hacer algo similar como este proyecto. Y este puede ser el proyecto que revalorice la zona muchísimo porque es un apartamento de propietarios. Señores, la idea es que si va a invertir, lo haga seguro. Si va a invertir, lo haga en paz. Señores, yo vine hace mucho aquí y es como si fuese la primera vez, señores. Mire esto. Lo nunca antes visto, apartamento en primera línea de playa, totalmente amueblado, 15 años sin pagar impuestos, desde los $245,000 en una de las partes de República Dominicana más mágicas. Si quieres saber de qué estoy hablando, sígame. Vamos arriba. Señores, vamos arriba entonces. Mire esto. Mire esta roca, señores. Mire esta roca, señores. Estamos en la carretera de Las Terrenas, camino a Las Terrenas. Hoy vamos a estar mostrando dónde está ubicado este proyecto, quién es la constructora que lo está desarrollando. Vamos a estar hablando de las características del proyecto, vamos a estar hablando de los precios y sobre todo cómo usted pudiese comprarlo. Entonces quédese hasta el final. Hay clientes, hay algunos de nuestros clientes que ya han comprado en este proyecto, que será un update para ellos, pero si usted no ha tenido la oportunidad de comprarlo, creo que ya llegó. Si siempre soñó con invertir en Las Terrenas, primera línea de playa, una de las mejores playas, señores, de todo el país, están en Las Terrenas, bandera azul y todo. Entonces quédese hasta el final. Recuerde que son desde los $245,000, totalmente amueblado y 15 años sin pagar impuestos. Así que quédese hasta el final, señores, y vamos arriba. Vimos un lugar que se llama Salto de Socoa, que es un monumento natural. Y hicimos una parada, miren dónde estamos, miren. Hicimos una parada breve, quédese ahí. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Yo sé que usted quiere saber todo del proyecto, pero usted sabe cómo nosotros hacemos los videos, ¿verdad? Mire, Salto del Socoa, monumento natural. Vamos a ver entonces qué encontramos aquí. Señores, yo tenía mucho como que no venía a un lugar así, como rural, la gallina, los huevos. Pero yo sé que usted quiere su apartamentito, yo lo sé. Cuando usted, es más, yo le prometo que si usted se queda hasta el final, yo no lo voy a decepcionar con lo que le voy a mostrar en La Terrena. Se desestrese un poquito, salga de la ciudad. Yo sé que quizás usted esté en Miami, en Nueva York, viendo esos buildings, pero aquí usted tiene que bajar al campo, tiene que bajar, no todo es ciudad. Ok, algo importante, señores, ya yo estoy escuchando, algo importante es, ¿dónde se encuentra el Salto de Socoa? Cuando usted viene camino por la nueva carretera hacia Las Terrenas, antes de llegar a los Haitises, está el lugar. Usted toma mano derecha, entra, se parquea, son 150 pesos por persona. Usted baja caminando y luego, bueno, es un lugar para retirarse, señores. Definitivamente nunca había venido, es mi primera vez, pero señores, estoy encantado. Vengan para que conozcan el río. Franco, ¿y esto, Franco? Franco, pues tú nunca me habías traído aquí, Franco. No, pero cuando ustedes vean esto, ustedes se van a volver locos. Señores, vengan a ver esto, vengan a ver. Ay. En mi vida, yo tengo 29. En mi vida yo he venido a Río quizás 2 o 3 veces. Muy pocas veces. Franco, tiene que tirarme un par de fotos aquí, ¿oíste? Señores, tienen que venir día de semana. Hoy es miércoles, Franco, ¿verdad? Miércoles. Hoy es miércoles, estamos viniendo, señores. Miren cómo... Ay, Dios. Franco, Franco, tú eres come solo. Porque Franco me dijo que había venido aquí, señores. Oye, hay una suscriptora del canal que es parte de la familia que se llama Sheila. Que si ella sabe, conoce de este lugar. Yo quiero que Sheila deje un comentario cuando ve este video. Se va a volver loca. Señores, esto está pasado de piquete. Miren esto, miren, Franco, miren eso, qué bello. Miren cómo cuando cae el agua, cómo sale el rocío. ¿Han grabado películas para eso aquí? ¿O no sabía? Para que ya continuemos, ya no vamos a hacer más paradas, nos vamos ya directo para el tema del proyecto.
el Salto del Socoa, mi única recomendación que le daría es que no venga con niños. Porque es un poquito, hasta una persona adulta debería tener un poquito de cuidado, las piedras son un poquito resbalosas. Nada extremo, pero sea prudente. Solamente si algún día viene, sea prudente. Quería mostrarle, y eso es parte de lo que usted también puede ofrecer dentro de su inversión cuando una persona se queda a rentar, porque la gente no simplemente renta la infraestructura, sino que también renta la experiencia, igual que cuando tú compras para vivir o compras para retirarte. Así que dicho esto, señores, estoy un poquito sofocado, fuera de forma, señores. Vamos para el proyecto ahora mismo. Vamos arriba, señores. Ok, señores, entonces estamos entrando a Los Haitises, señores. Esta parte de Los Haitises es un lugar que llama mucho la atención en la carretera hacia Las Terrenas. No se desespere, ya oficialmente entramos al bulevar. El bulevar es un lugar icónico en Las Terrenas. Si usted no ha tenido la oportunidad, pero le gusta lo que ve y decide comprar, cuando usted venga, le puedo dar ese tour. El bulevar es un lugar icónico para llegar a Las Terrenas. Antes se entraba por Samaná, que es el pueblo, y luego tú llegabas a Las Terrenas. Ahora no, ahora antes de entrar al pueblo de Samaná, tú puedes ir por el bulevar y te lleva directamente a lo que es Las Terrenas. Así que, señores, ya estamos llegando, en unos minutitos entramos ya a lo que oficialmente es Las Terrenas, y ahí entonces vamos al solar y todo. Así que quédese ahí, por favor. Estoy muy emocionado, señores, de volver a La Terrena. La Terrena es un encanto, es mágico. De verdad que sí, cuando usted venga, usted verá cómo usted se va a sentir. Vamos arriba, señores. Bueno, señores, bueno. ¡Por fin! Llegamos. Y si usted llegó hasta aquí, quiero felicitarlo. Denle like por eso. Suscríbase y comparte. Entonces, miren. Allí está el... ¿Cómo usted lo va a ubicar? En Google Maps. Usted cuando vaya a buscar el Google Maps, por favor, Félix, si tú puedes ponlo. El mosquito, usted le da un poquito más para adelante y dobla por aquí a mano izquierda y llegamos aquí al solar. Miren, venga. Este es el solar. Bueno, esta es la avenida, la calle. Todavía no está asfaltada, lógicamente. Esto aquí son unos hoteles. Luego del solar hay unas villas muy luxury. Y entonces, parece que aquí hay gente viendo el proyecto. Y aquí viene el proyecto en primera línea de playa desde los $245,000. Aquí tenemos el solar y vamos entonces hacia la playa para que puedan verlo todo. Todo esto es un paso peatonal. Recuerde que no hay playa privada, que por ley debe haber un paso peatonal para un tema del acceso público. Entonces vamos a tener 510 unidades de 1, 2 y 3 habitaciones. Todas las unidades vienen amuebladas. Estamos hablando que tenemos 26,000 de reserva natural. El proyecto va a contar con un lago en el medio que va a tener acceso hacia la playa. Vamos a tener zona comercial, vamos a tener zona deportiva, vamos a tener área de juego para niños. Además de eso va a haber una casa club o un club de playa, mejor dicho, en el frente del proyecto, camino a la playa. Son 5 piscinas en todo el proyecto. Yo necesito que usted esté listo para ver la playa que si usted invierte aquí va a tener. Señores, no hay un proyecto como este en todas Las Terrenas. No van a hacer algo similar como este proyecto. Es una constructora con 20 años de experiencia. Es una constructora que viene con este proyecto con Confortur, 15 años sin pagar impuestos. Todas las unidades totalmente amuebladas, señores. Cuando usted me contacte, le puedo perfectamente mostrar las terminaciones. Estamos aquí en Playa Bonita, una de las mejores playas de Las Terrenas. No digo la primera porque hay otras playas aquí en Las Terrenas muy buenas, pero venga para que usted la vea, venga a ver esto. Señores, yo vine hace mucho aquí y es como si fuese la primera vez, señores. Mire esto. Yo creo que no hay que seguir ni haciendo el video ya. Dime, Franco, la primera vez que viene Franco aquí. Franco, dime tu parecer, Franco. ¿Te gusta?
Esto es una playa, señores. Playa bonita, señores. Mire, 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 mire todo eso, mire todo eso, mire, mire la montaña. Imagínese usted levantándose todos los días y usted ver la playa. O usted levantarse todos los días y caminar hacia la playa. Señores, este proyecto, vamos a hablar de precio, miren. $245,000, $475,000. Y lo de 3 habitaciones mucho más grande. Señores, esto es un proyecto de la constructora Noval. El proyecto se llama The Reef. Ok, mi gente, vamos entonces a explicarle un poquito acerca de todo el master plan. Entonces, aquí tenemos los apartamentos. Van a estar distribuidos en todos estos bloques. Todos estos bloques van a ser los apartamentos. Y aquí, entonces, aquí vamos a tener lo que es el área comercial y el área deportiva al cruzar la calle. Por eso le estaba comentando en el video que no hay un proyecto de esta magnitud en todo Playa Bonita. Va a ser el proyecto más moderno, el proyecto más actualizado a lo que la gente anda buscando para quedarse en las terrenas. Por ejemplo, el que ha visitado las terrenas sabe que mayormente las terrenas tienen un temita. Es que cuando tú vas y te quedas en un hotel, el hotel no está muy actualizado. Es un hotel que se ve un poquito a veces un poquito viejo. A la gente le gusta el vibe, pero esto le va a dar un toque súper, hiper, mega diferente, porque vas a estar en algo de mucha calidad. Como ya saben, Noval suele construir con demasiada calidad, pero también te va a permitir tener ese vibe, ese ambiente tranquilo, tropical, frente a la playa. Entonces, los apartamentos de una habitación van a estar aquí. Entendemos que algunos bloques, algunos apartamentos en el tercer nivel puede que vea la playa. Eso no se lo puedo asegurar, pero me lo han comentado. En otro tenor, aquí tenemos otros bloques que están mirando a piscina. Entonces aquí tenemos el bloque L y tenemos el bloque M. Aquí tenemos unidades disponibles y estos edificios desde el tercer nivel también estarán mirando a playa. Aquí tenemos los bloques N y C que también van a estar mirando a piscina. Y algunos bloques de las esquinas van a estar mirando también a playa. Y aquí tenemos el bloque más premium, que es el B, que es donde se encuentran los apartamentos más costosos. Algo que ha caracterizado siempre el proyecto de las terrenas en The Reef específicamente es que tiene un lago natural, el cual va a desembocar en lo que es la playa y te va a permitir tener actividades como kayak y otras actividades. Así que, señores, manténgase pendiente porque vamos a estar haciendo un webinar de este proyecto para el lunes. Si usted quiere mayor información, déjelo aquí en la caja de comentarios o escríbanos a nuestros teléfonos en privado. Vamos arriba, señores. No se vaya todavía, que hay algunas cosas que quiero hablar sobre la forma de pago, cómo usted puede comprar, cuál sería la manera, cómo lo puede hacer muy fácil. No tiene que venir a la República Dominicana. Si quiere venir desde Santo Domingo, arrancamos para las terrenas, señores. Yo vine con un cliente, señores, nos bañamos, señores, nos pasamos el día entero. Aquí actualmente hay muchos turistas haciendo fiestas, cumpleaños, porque mientras el proyecto no esté listo, bueno, pues pueden utilizar la playa libremente. Así que, señores, quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba, señores. Número 1, Javier, ¿cuál va a ser el costo del mantenimiento que vamos a estar manejando en ese proyecto? Estamos hablando que usted pudiese hacer una media entre 2.5 a $3 por metro. Me refiero que un apartamento, por ejemplo, de una habitación que tiene un 75 metros por 2.5, usted estaría pagando un aproximado de $187. Otra pregunta que yo sé que usted se está haciendo es, Javier, ¿cuál es la fecha de entrega? Tenemos fecha de entrega desde diciembre de 2027 hasta 2028. Dependiendo de la fase en la que usted esté o dependiendo de la fase en la que usted compre, usted puede. Javier, ¿tenemos unidades con vista a la playa? Sí, tenemos unidades con vista a la playa, tenemos unidades con vista a la piscina y tenemos unidades con vista al área verde. Javier, tú me dijiste que en el 2022 no tenían la documentación. Cuando yo te contacte, ¿puedo tener acceso al tema de la documentación legal? Sí, puedes tener perfectamente acceso. Nosotros nos podemos reunir y perfectamente podemos mostrarte todo para que tú estés claro. La idea es que antes de dar el paso, pues puedas sentirte totalmente en paz de que no se va a volver a repetir lo que se repitió en el 2022 y de que todo está perfectamente en orden. Señores, la idea es que si va a invertir, lo haga seguro, si va a invertir, lo haga en paz.
La idea es yo no perder mi paz, ni tampoco usted perderla. Esto es una playa única en todas las terrenas, es una ubicación envidiable, no se va a repetir un proyecto como este, tiene todas las condiciones, forma de pago, tiempo de entrega, plusvalía, Confotur. La pregunta que usted me da, Javier, si tiene buena forma de pago, dime cuál es. Usted reserva con $5,000, llenamos los formularios, en 30 días completamos el 20%, durante el proceso de construcción completa el 40% en cuota, que lo puede hacer cada 4 meses o lo va haciendo conforme al hito de construcción. Javier, ¿qué es hito de construcción? Bueno, hay un calendario que la constructora Noval tiene que ir cumpliendo y si no lo cumple usted puede tener los pagos hasta que llegue el momento de que él cumple ese hito y entonces usted continúa haciendo sus pagos. Todo está debidamente ya mucho mejor. Señores, de verdad, esta es la oportunidad que usted estaba esperando. Tenemos todavía tiempo suficiente para completar el 40%, por si quizás el precio está un poquito fuera de su presupuesto. Si quiere mayor información, si quiere un Zoom para que le expliquemos absolutamente todo o hubo algo que se me quedó, déjenmelo aquí en la caja de comentarios. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Recuerde que todo esto lo hacemos por usted y para usted. Y en primer lugar, para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones. Nos vemos en la próxima.